Salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Hoy se cumplen 15 años del cierre de Radio Caracas Televisión. El Nacional titula Chávez y su primer gran golpe a la libertad de expresión. El domingo 27 de mayo de 2007, en medio de una gran tristeza e indignación de sus trabajadores y gran parte de los venezolanos, Radio Caracas Televisión, el canal fundado por William Phelps Tucker, en 1953, desapareció de la señal abierta. Y leíamos justamente antes de iniciar el programa la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso, que, saben ustedes, declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por la violación a los derechos como consecuencia del cierre del canal de televisión Radio Caracas Televisión, ocurrió el 27 de mayo de 2007. Bueno, entre otras cosas, decidió en esta sentencia que el Estado está obligado a restablecer la concesión de las frecuencias del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión y devolver los bienes objeto de las medidas cautelares. ¿Qué decidió? ¿Qué dijo el Estado? En ese momento, el régimen chavista dijo, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control oficialista, que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era inejecutable. Y lo sacamos a colación porque ojalá no ocurra lo mismo si hay una decisión desfavorable al régimen venezolano en el marco de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional, en este caso por presuntos delitos de lesa humanidad. La pregunta que nos hacíamos, recordando este caso, no es si fallan en contra, ellos también van a decir que es inejecutable, no lo sabemos. Estados Unidos no invitará a Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas. El coordinador de la cumbre dijo que Washington de ninguna manera invitará al régimen de Maduro, ya que no lo reconoce como gobierno soberano. El presidente de Cuba ya había anunciado que en ningún caso asistirá y, curiosamente, Nicolás Maduro arribó a La Habana porque iba a participar en la contracumbre de los países del ALBA, los países que no han sido invitados a la Cumbre de las Américas. En tanto eso ocurre, la comunidad internacional, América Latina, mira con atención lo que va a ocurrir en Colombia. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. Esto va a tener un impacto para la región y específicamente para Venezuela. De hecho, la frontera con Colombia se mantendrá cerrada durante el fin de semana. Debido a las elecciones presidenciales, la frontera estará cerrada desde el sábado 28 a las 7 de la mañana hasta el lunes 30 a la misma hora. Recordar que en Colombia está el mayor número de venezolanos que ha tenido que huir de nuestro país. De esto vamos a hablar en minutos. El diario El País de España destacaba luego de un debate celebrado entre los candidatos de cara a la primera vuelta, que el próximo domingo se abrirán las urnas para la primera vuelta y unos 38 millones de electores comenzarán a definir el futuro político del país. Nos acompaña alguien que, nos va a ayudar a entender el panorama que tenemos por delante. Ronald Rodríguez es político internacionalista, pero además es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que tenemos enfrente, los escenarios para Colombia, pero también para Venezuela y para la diáspora que reside en ese país. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, de hecho, tenemos cifra actualizada del R4B, que es la plataforma multiagencial que hace seguimiento a la diáspora venezolana.
Ya hoy podemos hablar de 1.133.473 ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a salir en el último periodo. De ellos, en Colombia, al día de hoy, tenemos 2.316.305 ciudadanos que están dentro del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, que es el instrumento con el cual el Estado colombiano busca regularizar a la población venezolana. Esta cifra puede ser mayor por, digamos, la dinámica del subregistro natural. Recordemos que esta medida solamente cubre a aquellos que ingresaron a territorio colombiano hasta antes del 31 de enero del año pasado, de 2021, pero aquellos venezolanos que deseen ingresar a territorio colombiano lo hagan de forma regular por los puestos fronterizos con su pasaporte, sellen pasaporte, tienen hasta el 28 de noviembre del próximo año para poder acogerse al estatuto. Llama la atención que el día de mañana, un día antes de las elecciones, pues cierra la primera fase de este instrumento, la fase que estaba destinada, como lo decía, para los que están en Colombia antes del 31 de enero del año pasado. Ellos tienen hasta el día de mañana para realizar el registro único de migrantes. En las últimas semanas, lamentablemente, la plataforma de Migración Colombia ha presentado problemas. Sabemos que algunos de nuestros colegas y amigos que están trabajando en las organizaciones sociales le están prestando apoyo a la comunidad venezolana para poderse registrar en el RUM. Lamentablemente, a veces ese registro puede ser una cosa que dura entre 1 o 5 horas, dependiendo de cómo está la página, de cómo carga el lugar desde el cual se hace el registro, porque es muy diferente la conectividad de Bogotá a la conectividad de otras ciudades periféricas que tienen dificultades. Y todo esto en un ambiente donde el próximo presidente de los colombianos pues tendrá la responsabilidad de materializar la integración. Lo que deja el presidente Duque al salir del gobierno el próximo 7 de agosto será un registro importante, el registro más importante que se ha hecho en el mundo en tan corto plazo de migrantes, una medida solidaria de acogida que tiene problemas operativos y no se pueden negar, pero más allá de eso, viene para el siguiente presidente una serie de retos en materia de cómo convertir el nuevo documento, que es el permiso por protección temporal, en un documento que le permita a los ciudadanos venezolanos acceder a todo el paquete de derechos en el Estado colombiano y a los servicios que prestan los sectores privados. Bueno, tengo que preguntarle, porque la última cifra que vimos, parece que usted mencionó algo, más de 2 millones de venezolanos residentes en Colombia, me corregirá si me equivoco, según Migración. Eso en primer lugar. De ser así, estamos hablando de prácticamente 1/3 de la totalidad de venezolanos que han huido de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, tenemos más del 35% de la diáspora venezolana. Son 2.316.305 al día de hoy que hacen parte del registro único de migrantes. Pero pues a ese número muy seguramente habrá que sumar aquellos ciudadanos venezolanos que han salido entre el 31 de enero del año pasado y se encuentran en territorio colombiano, así como un fenómeno que hemos encontrado, que es que ciudadanos venezolanos que estaban radicados en Chile o en Perú también han regresado al territorio colombiano por dinámicas de los cambios en materia legislativa que han tenido estos países respecto al tema migratorio. Entonces, ahí tenemos un reto. También hay que decir que hay venezolanos que estaban en territorio colombiano y han decidido irse hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, se ha detectado que ciudadanos que tenían el anterior permiso, el permiso especial de permanencia, han decidido viajar a los Estados Unidos y obviamente pues como toda cifra migratoria es una cifra que no es exacta, que siempre tiene un margen de proyección. Lo que llama la atención de la cifra de Migración Colombia es que es un estimado muchísimo más cercano, porque pues implica el ejercicio de que el ciudadano venezolano ingresa a la plataforma, entrega sus datos y se registra en el registro único de migrantes venezolanos. Ahora, ¿cuál es la posición de los principales candidatos con relación a la migración venezolana? Algunos, si me permiten, han evadido, incluso el tema no ha sido el centro de la discusión, al menos en el marco de esta campaña electoral. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Qué puede decirnos? En efecto, tienes toda la razón, María Alejandra. Nosotros en la elección pasada, en la elección del 2018, desde la Universidad del Rosario, junto a la Fundación Konrad Adenauer, organizamos un debate presidencial sobre Venezuela y el tema migratorio, en el cual participaron 3 de los 5 candidatos presidenciales de aquel entonces.
En este momento nosotros buscamos acercamientos para ver si se podía desarrollar un debate en la misma dirección, un poco hablar sobre las relaciones bilaterales con Venezuela, los temas que conciernen a nuestros 2.219 kilómetros de frontera, pero particularmente la migración. Recordemos que pues esta es una política pública que no cubre a pocas personas, más de 2 millones de personas quedan cubiertos por esta política pública y queríamos saber cuál era la posición de los candidatos. Lamentablemente ya el tema migratorio no hace parte del epicentro político en Colombia. De hecho, las expresiones de los candidatos frente al tema Venezuela y al tema migración son marginales. El mes pasado, en el mes de abril, nosotros desde la Bitácora Migratoria, que es el proyecto con el que hacemos seguimiento al proceso de regularización de la población venezolana, emitimos una bitácora migratoria en la cual hacíamos cuáles fueron las propuestas desde los planes de desarrollo. En los planes de desarrollo, por ejemplo, el único que habla directamente del tema migratorio es el candidato Sergio Fajardo. En el caso del candidato Gustavo Petro se nombra la palabra migrante, pero se nombra en un conjunto de medidas para población en condición de vulnerabilidad, pero no hay, digamos así, un punto donde se desarrolle la lógica de migrantes. Y en el caso de Fico Gutiérrez, la mayoría de sus declaraciones han sido declaraciones en debates, en entrevistas, donde se habla de la necesidad de darle continuidad al proceso. Creo que todos los candidatos, por lo menos los 4 más opcionados, han hablado o se han referido a la necesidad de darle continuidad al proceso, pero no hay, como sí lo hubo en la campaña pasada, una elaboración programática respecto al tema. Es más, pareciera que hubiera una gran ignorancia frente al mismo. Cuando se habla de migración, se habla más de la relación bilateral y de la necesidad de recuperar esa relación bilateral por el caso de Petro o el caso del señor Rodolfo Hernández, de establecer un diálogo, un espacio de conversación, como lo hace el señor Fajardo, o como lo hace el señor Fico Gutiérrez, de la necesidad de reabrir la zona de frontera, particularmente la que se encuentra cerrada, Táchira, norte de Santander, pero no de establecer diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. En el caso del candidato Gustavo Petro, esto no nos queda claro. Yo le pediría un comentario porque él ha hablado abiertamente de restablecer relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué impacto tendría esta decisión? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, el candidato que dice que se debe, digamos, establecer una línea de diálogo y unas relaciones diplomáticas más expeditas es el señor Gustavo Petro, pero pues en esto hay que hacer matices porque esto no va a ser tan rápido como la mayoría de la gente cree. No estamos en las condiciones en las que estábamos en 2009, 2010, cuando sale el presidente Uribe y llega el presidente Santos, y en el mismo discurso o en la locución presidencial se habla de la necesidad de recuperar esa relación, y el primer encuentro presidencial que tiene el nuevo presidente de los colombianos fue con el presidente venezolano, con Hugo Chávez, y fue la famosa frase de mi nuevo mejor amigo. En este caso creo que la situación es mucho más compleja porque lamentablemente en los últimos 4 años perdimos las relaciones consulares. Recuperar esas relaciones consulares no se puede hacer de la noche a la mañana. De hecho, pues en la misma plataforma del R4B que mide la salida de los venezolanos, se detecta que han salido de territorio venezolano 980,000 colombianos, sin tener una certeza sobre el número, porque el número puede llegar a ser mayor. Y la posibilidad que tiene un nuevo gobierno de establecer relaciones consulares tiene que pasar por un estudio minucioso de dónde abrir esos consulados en función de las necesidades de la población colombiana en Venezuela. Ese proceso no es tan rápido. Esos 15 consulados nosotros los abrimos a lo largo de una relación de casi 200 años. En este caso, pues la relación está completamente rota. Hay que recuperar toda esa capacidad institucional. Los colombianos se han desplazado de los territorios en los que habitualmente habitaban en Venezuela, así que no creo que sea fácil reabrir la relación consular, que es la prioridad realmente. Más allá de la relación diplomática, lo primero que se debe pugnar es por la relación consular, y aún esa relación consular implica, por ejemplo, establecer una serie de recursos desde la Cancillería colombiana para poder desplegar el equipo diplomático consular en Venezuela, y esos recursos pues tienen que quedar planteados en el actual proceso de construcción de presupuesto nacional para el próximo año, lo cual pues implica una serie de gastos adicionales en un momento donde la economía colombiana, si bien no tiene las dificultades que tiene la economía venezolana, sí está pasando por un momento complejo. En ese orden de ideas, no es
tan rápido como la mayoría de la gente cree que se va a recuperar la relación, porque estamos en el peor momento de la relación en nuestra historia bilateral, y obviamente eso va a llevar tiempo. Del otro lado, pues la posibilidad de que el régimen venezolano pueda abrir consulados en Colombia es aún más limitada. Sabemos del incumplimiento en el servicio diplomático que tiene el régimen venezolano, que hay varias embajadas que están funcionando a menos de media marcha, y los 9 consulados que tenía Venezuela en Colombia es difícil que los puedan abrir en corto plazo, así que estamos hablando de la necesidad de reconstruir una relación institucional que puede tardar casi los 4 años del próximo presidente. Eso no va a ser tan rápido como la mayoría de la gente cree, y ya para hablar de la relación diplomática es recuperar las misiones diplomáticas que teníamos los dos países, pero entre Colombia y Venezuela existía la comisión presidencial, también existían las comisiones de frontera, y hay que recordar que fue Nicolás Maduro, siendo canciller de Venezuela, el que destruyó toda esa institucionalidad que no está operante desde el 2012. Si el próximo presidente de los colombianos fuera el señor Petro, lo que se debería pugnar es por una reinstitucionalización de la relación por encima de las diferencias políticas y recuperar toda esa institucionalidad. La dinámica es que muy seguramente el régimen no va a estar interesado en quererla recuperar, y ahí tendremos algunas barreras. Y recordemos que en las últimas semanas, lo que algunos consideran declaraciones estratégicas, pero el presidente o el candidato a la presidencia que se esboza por el pacto democrático, por el pacto histórico, ha tratado de señalar al régimen venezolano como dictadura. Entonces ahí también hay una cuestión discursiva que algunos dicen que es simplemente estratégica, otros creen que detrás de esto es que ya se empiezan a encontrar las diferencias, sobre todo porque el actor político más cercano del pacto histórico al régimen venezolano ha resultado ser una piedra en el zapato en la elección, que es la señora Piedad Córdoba. Recientemente detenida y liberada por transportar o no declarar, mejor dicho, $68,000, correcto, en Honduras. En Honduras, que todavía las explicaciones se quedan cortas. Si me permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme acerca de la discusión que sí está abierta de cara a la primera vuelta el domingo. Es un ambiente muy polarizado. Digamos, el candidato, el que parece podría pasar a segunda vuelta, o uno de los que podría pasar a segunda vuelta, que es Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, del equipo por Colombia, ha señalado la amenaza de venezolanización de Colombia, sí. Vence el candidato del pacto histórico, Gustavo Petro. Si me permite, yo le pedí un comentario, pero al regreso de la pausa, sobre este tema en específico. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap, y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del acontecimiento político más importante en la región en los próximos días, en las próximas horas. Tiene que ver con las elecciones, la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Nos acompaña el profesor Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Y yo le estaba un inquietud, profesor. La pregunta que yo le haría es, ¿Colombia podría entrar en una etapa similar a la de Venezuela, como ha planteado uno de los candidatos, concretamente Federico Gutiérrez, si se impone la opción del pacto histórico en su primer lugar? Y por otra parte, si, digamos, ganara cualquiera de las otras opciones distintas a la del pacto histórico, ¿qué escenario tendríamos por delante, sobre todo en materia internacional? Lo escuchamos. Iniciaría por la última pregunta, María Alejandra, y creo que los próximos 4 años van a ser muy complejos para el Estado colombiano. Independientemente de quién gane, la posibilidad de gobernabilidad que tiene el próximo presidente se va a ver seriamente tensionada. Por ejemplo, si llegase a ganar el señor Federico Gutiérrez con un margen pequeño, que es lo que proyectan en este momento las encuestas, si llegase a pasar a segunda vuelta y ganase, lo haría por un margen muy pequeño, lo cual generaría mucha inestabilidad. Es decir, que incluso en ese escenario, la situación para el Estado colombiano no es una situación fácil. Lamentablemente, la salida o el fin del gobierno del presidente Duque no deja al pueblo colombiano con un buen sabor de boca. Todo lo contrario, en este momento se considera la gestión de Duque como una de las peores gestiones en los últimos periodos presidenciales, lo cual es un poco llamativo porque las cifras, o por lo menos los datos en materia económica, social, pareciera que no justificaran esa mala evaluación de los colombianos. No obstante, ha sido fundamentalmente el poco acceso que han tenido varios sectores sociales lo que ha ido despertando esta inconformidad con el gobierno, y tal vez el único tema en el que todos están de acuerdo en que la gestión de Duque fue buena fue en el tema migratorio. De resto, internamente hay posiciones profundamente divididas. En ese caso, pues hay que tener en cuenta que en Colombia, como en muchos otros países de la región, como lo fue incluso pues en Perú, en Chile o en los propios Estados Unidos, el discurso de la posible, entre comillas, venezolanización del país se ha hecho presente, que creo que también termina jugando un poco en contra sobre lo que es la realidad venezolana. Cada país tiene sus propias dinámicas, cada país tiene sus propias particularidades del sistema político, y si bien el caso venezolano podría ser replicable en la región, también hay que decir que cada estado tiene unas características que hacen que la crisis de ese país pueda llegar a tener unas connotaciones diferentes. Y en el caso colombiano no podemos olvidar que Colombia es un país que estuvo en un conflicto armado por más, que de hecho continúa en una dinámica de conflicto armado en muchos territorios por más de 60 años, lo que comparativamente con el caso venezolano, por suerte los venezolanos no han tenido que pasar por esa realidad. En Colombia la vida en las ciudades está normalizada, pero la vida en los territorios puede llegar a ser muy compleja, e incluso cualquier dinámica de liderazgo social que en Venezuela son inherentes a los espacios de participación política. Por ejemplo, las dinámicas de los sindicatos, de los gremios, de las dinámicas de los actores sociales en Venezuela siempre tuvieron un espacio. En Colombia ser sindicalista era casi ser guerrillero, y lamentablemente los líderes sociales han sido los que han sufrido más la persecución por diferentes actores, que no fue únicamente el Estado. De hecho, los grupos guerrilleros, hoy las disidencias, son las que más matan líderes sociales, incluso líderes ambientales. Y en ese orden de ideas, creo que una de las particularidades es que frente a la elección del 2018, ya no se hace tanta apología de decir que Colombia se puede convertir en una segunda Venezuela. Ese fue un discurso que tuvo mucho éxito por parte del presidente Duque, que de hecho le hizo ganar un voto irrestricto en la zona de frontera. Hoy, cuando el candidato Federico Gutiérrez viaja a la zona de frontera, su candidato a la vicepresidencia Rodrigo Lara, se encuentran que los empresarios, la sociedad, las organizaciones sociales de la zona de frontera le dicen que ya no se puede sostener la relación de ruptura total con Venezuela, que hay necesidad de construir unos caminos de diálogo con las autoridades que regentan el poder en Venezuela, poder dictatorial, pero finalmente poder. Y eso lo ha llevado incluso a que en estas reuniones se ha expresado en la necesidad de buscar cómo desescalar la situación en la zona de frontera. Sin el voto de la zona de frontera es muy poco probable que él gane la presidencia, así que en la próxima semana, de pasar a segunda vuelta, podríamos escuchar algunos cambios en esta dirección.
Y pues siempre que me preguntan a mí si Colombia podría llegar a ser una segunda Venezuela, yo creo que no, sobre todo porque en Colombia la diferencia fundamental es de sistema. La Constitución de 1991 es una constitución que goza de un altísimo prestigio social, sobre todo entre los sectores defensores de los derechos humanos y los sectores progresistas en Colombia, que la han utilizado como un instrumento para poderse, digámoslo así, ascender políticamente, para poderse posicionar políticamente. Así que un presidente, independientemente de la bandera con la que llegue, no le suena al Estado colombiano un cambio constitucional, que recordemos fue la bandera con la que llegó finalmente Hugo Chávez en 1998, con ese cambio constitucional que fue lo que le permitió cambiar toda la estructura del Estado y después poner esa estructura al servicio de un proyecto político que ha llevado a Venezuela hacia la emergencia humanitaria compleja y prolongada. En el caso colombiano, el señor Petro es tal vez la materialización de una cosa que es muy difícil de entender para los externos a Colombia, pero es que en Colombia ser de izquierda era estar condenado al camino de las armas. En Colombia el sistema político era muy limitado y no permitía otro camino. Hoy la izquierda puede tener una evolución democrática, lo ha demostrado en la ciudad de Bogotá, donde su gobernabilidad ha sido pésima, porque eso también hay que decirlo. La izquierda no sabía gobernar, ha estado aprendiendo a punta de error, prueba, fracaso en la ciudad de Bogotá. El mismo alcalde Petro, cuando pasó por la ciudad de Bogotá, tuvo una gestión bastante lamentable. Lo que sucedió fue que públicamente fue perseguido por algunos actores de la institucionalidad colombiana, particularmente por el procurador, y la lectura al final de cuentas fue que él no pudo gobernar y que por eso el resultado fue malo. En ese caso, pues hay que tener cuidado. El caso colombiano es importante, de hecho, solamente que Petro haya podido estar en 2 procesos electorales y que haya estado tan cerca de lograr la presidencia ya es importante para el sistema político colombiano, que durante mucho tiempo le ha faltado la alternancia con sectores de izquierda y que la izquierda pueda, digamos, desarrollarse en los espacios democráticos y evitar que sea la resolución armada que en Colombia pues lamentablemente sigue siendo un tema de la agenda política. Colombia es un país que no tiene el monopolio de la fuerza, que no tiene el control del dominio territorial y donde muchas veces ser de izquierda era ser condenado a ser perseguido por actores como paramilitares o bandas criminales, y hoy eso cada vez se disminuye. El Estado colombiano ha pasado por momentos de cambio muy fuertes y en esto quiero ser claro. Nosotros hemos tenido periodos donde el presidente ha sido sucedido por su opositor político más férreo. Sucedido con el presidente Samper cuando fue sucedido por el presidente Andrés Pastrana, que era quizás su peor enemigo político. Sucedió también en su momento entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Santos, que si bien guardaban una línea de continuidad entre un cambio y otro, la realidad es que hoy quizá el peor enemigo político del presidente Álvaro Uribe ni siquiera es Petro, sino el presidente Santos, y eso no significó una ruptura del Estado colombiano. Muy seguramente, de ganar Gustavo Petro, tendremos un gobierno relativamente discreto con pocos resultados, y lo que se espera es que no logre alterar el sistema político y la institucionalidad del Estado colombiano, que pasa, hay que decirlo, por un mal momento, tiene que trabajar en eso. 2 inquietudes, profesor, que preocupan, de cara a las elecciones, una tiene que ver con las expropiaciones, a usted, tema de la campaña electoral. Por eso, algunos comparan el proyecto del Pacto Histórico con lo ocurrido en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto, lo que se ha dicho sobre, las tierras, lo que puede ocurrir a partir de esta elección. Y en segundo lugar, un tema que preocupa y mucho para Venezuela y la región, que tiene que ver con el narcotráfico. Ayer hablábamos de la presunta muerte de alias Gentil Duarte en territorio venezolano, en el estado Zulia. Los medios de comunicación hablan de una disputa justamente por las rutas del narcotráfico. ¿Qué puede decirnos sobre estos 2 puntos álgidos, complicados, difíciles de cara a esta elección? Lo escuchamos. Bueno, en el caso colombiano hay que entender que la relación de los ciudadanos colombianos con la propiedad privada es mucho más fuerte que en Venezuela.
Y eso tiene unos elementos antropológicos bastante particulares, porque en Colombia el concepto de cementerio llegó más tarde, y eso significaba que muchos colombianos durante el periodo colonial teníamos que enterrar a nuestros seres queridos dentro de nuestra propia tierra. Entonces, cuando uno decía que esta era la tierra de mis padres, era porque realmente ahí yacían los restos de mis padres. En el caso colombiano, la dinámica de la propiedad privada tiene una construcción muy fuerte. En Colombia la propiedad privada es algo que es una premisa. Es más, el desarrollo de las personas muchas veces se mide en la capacidad de tener propiedad privada, de poder conseguir su casa, su apartamento, de tener algo que le permita poder construir su hogar. Y esa ha sido una de las características sociológicas del Estado colombiano. Por eso, cuando se habla de expropiaciones, de democratizaciones, de procesos en los cuales se le quite a una persona su propiedad privada, se genera una alta crispación que eso va a tener unas repercusiones muy fuertes. También hay que decir que muchos territorios colombianos, lamentablemente, fueron víctimas de procesos de desplazamiento por actores armados que sacaron de su tierra a campesinos, a propietarios que lamentablemente fueron perseguidos por estos actores, e incluso pues dinámicas de la guerra colombiana es que los paramilitares y los guerrilleros no tenían tantas confrontaciones entre ellos como se suele creer, sino que ellos atacaban a las poblaciones por apoyar o supuestamente por servir a los intereses del grupo opositor. En ese orden de ideas, ese tema siempre va a generar crispación en Colombia. En Colombia hay unos procesos institucionales de expropiación que se hacen para la construcción de obras públicas de interés general, sobre todo en materia de infraestructura, carreteras, troncales de Transmilenio, metro, dinámicas que atienden a la infraestructura, y digamos que esas lógicas de expropiación son aceptadas y incluso toleradas, pero cualquier otra lógica es bastante estigmatizada. El presidente Iván Duque ha hecho alusión a este tema porque este es un tema bastante sensible, casi que respondiéndole a las propuestas que ha hecho el señor Gustavo Petro, en que hay que cuidar el interés de la propiedad privada, y creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Y ya respecto al segundo tema, el tema de la dinámica de drogas, lamentablemente hay que decir que Venezuela ya se convirtió en teatro de operaciones del conflicto colombiano. Y eso es una particularidad, porque ya en territorio venezolano no solamente es un abrevadero o un espacio de descanso de los grupos al margen de la ley que huyen del hostigamiento de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano, sino que lamentablemente en este momento se están llevando combates. Ya lo vimos el año pasado, lo vimos a principio de este año en la zona de Apure, donde las disidencias de las FARC, precisamente las de el que aparentemente ha sido dado de baja, Gentil Duarte, se confrontaban con el ELN, y la disputa que hay entre la Segunda Marquetalia y la disidencia de Gentil Duarte en la zona sur del Zulia, en la parte norte de Táchira, por la presencia de cultivos ilícitos, que además es un nuevo elemento. Inside Crime publicó hace unas semanas, casi un mes, un informe donde ya reporta que territorio venezolano no es únicamente territorio de tránsito, sino también de cultivo de hoja de coca y de producción de cocaína. Y esto significa que estos actores están teniendo dinámicas de confrontación ya no solamente en territorio colombiano, sino en territorio venezolano. Y llama muchísimo la atención, porque la mayoría de la gente suele creer que las guerrillas eran cuerpos homogéneos y nunca lo fueron. El peor enemigo del ELN siempre fue las FARC. Llama la atención que en Venezuela confrontan a la disidencia de Gentil Duarte, o a lo que era la disidencia de Gentil Duarte. Ahora pasará muy seguramente a manos de John Mechas, si es que John Mechas no ha sido dado de baja, pero llama la atención que en el caso de Venezuela se está dando una coordinación entre el ELN y la Segunda Marquetalia, lo cual en Colombia era prácticamente imposible que sucediera, porque el actor que más duro le dio al ELN fue precisamente las FARC. Entonces, esas realidades lamentablemente hacen parte de esos 2.219 kilómetros de frontera, pero Venezuela ya es, como lo decía al principio, parte del teatro de operaciones del conflicto armado colombiano. Profesor Ronald Rodríguez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, tratando de ayudarnos a entender un programa tan complejo como el que tenemos por delante de cara a la primera vuelta de las presidenciales en Colombia. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando el impacto que va a tener esta elección presidencial en Colombia para nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, ante Naciones Unidas y Brasil, Emilio Alcalá, y gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, contento de estar en tu programa. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Y yo le pediría un primer comentario. Hay preocupación, sobre todo, por el impacto que estas elecciones pueden tener para la lucha democrática de nuestro país sobre, las principales opciones de cara a este domingo, sobre todo el candidato del pacto histórico que ha dicho que va a restablecer relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Y sin lugar a dudas, Colombia, al igual que América Latina, están viviendo momentos cruciales en cuanto a la arquitectura política del futuro. Sin embargo, se está dando un fenómeno en América Latina en general, que hay una polarización creciente y ningún candidato puede solo llegar a la presidencia de la República. En ese sentido, yo haría dos reflexiones. La primera, que veo muy difícil, a pesar de las encuestas que favorecen a Petro, que Petro llegue en la primera vuelta a ser electo presidente de Colombia. Por supuesto, todo es posible en el ámbito electoral, pero lo veo muy difícil. Y segundo, veo también allí la dificultad de que en una segunda vuelta logre aglutinar los votos necesarios. ¿Por qué? Porque hoy en día se vota por un proyecto ideológico, sino en contra de otro proyecto ideológico. Es decir, la gente que vota por Petro vota, muchos de ellos, en contra de Duque, en contra de Uribe o en contra de los otros candidatos de oposición y viceversa. No tienen que estar identificados plenamente con Fito, que es la segunda opción, sino que votan en contra de Petro. En todo caso, esa alianza lo que hace es formar la necesidad de bloques que permitan llevar adelante una Colombia, gane quien gane las elecciones, una Colombia que tendrá que enfrentar muchos desafíos. La pandemia, la guerra Ucrania, la crisis económica mundial ha generado la necesidad de llevar adelante políticas que sumen y no que resten. Yo creo que lo mismo sucede, por ejemplo, en Brasil, en donde el candidato Lula ha tenido que ir junto con un candidato del PSDB, el que fue candidato presidencial nada menos que del gran opositor a Lula, que fue Gerardo Alckmin. Y así también sucede en Chile, en donde no es suficiente con que haya ganado Boric, sino que necesita aumentar su radio de acción. Entonces, la preocupación que hay en Venezuela, digo todo esto,
porque la preocupación que hay en Venezuela va a ser que las instituciones ganen. Por supuesto que va a haber un cambio y yo creo que si gana Petro las elecciones, que es la preocupación de muchos sectores, no va a repetir los errores de la izquierda inmediatamente después de la exportación del modelo revolucionario impulsado por Cuba a través de la exportación del modelo del socialismo del siglo XXI. Porque ese modelo a secas que quiso llevarse adelante no lo acepta ni siquiera la izquierda. Un ejemplo, María Alejandra. Por allí estuvo la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Valera, recorriendo Paraguay, Brasil, donde pudo hablar con los parlamentarios, pero el aliado del gobierno, Argentina, no permitió que Iris Valera llegara a hacer su lobbying con los otros parlamentarios venezolanos y no fue admitida en territorio argentino, de un país aliado. El caso de Piedad Córdoba, en territorio hondureño, no le permitieron a ella salir ilesa al haber violado, y hay que ver cuánto se ha financiado en la época de Zelaya, pero esta vez la esposa de Zelaya no admite la administración de Honduras que lo ha denunciado. De manera que, concluyo, perdón la intervención, Colombia va a elegir a su presidente, y va a ser el presidente de Colombia, no va a ser un títere de Venezuela. Y si ganara Petro, para poder mantener su relación con un parlamento fragmentado, con instituciones económicas sólidas, con la opinión pública colombiana y con la presencia de 1.800.000 o más venezolanos, tendrá que llevar adelante una relación de defensa de Colombia y no de proyección del gobierno de la administración de Maduro. Ahora, pueden ocurrir dos cosas. Como usted mencionaba, esta elección está pues muy polarizada. Puede que, digamos, se imponga el candidato del Pacto Histórico, puede que se imponga cualquiera de los otros dos candidatos que van en segundo y tercer lugar según las encuestas. Me refiero a Fico Gutiérrez del Equipo por Colombia, Rodolfo Hernández, ex alcalde, pero en todo caso, embajador, ha dicho el candidato del Pacto Histórico que va a restablecer relaciones. Su candidata a la vicepresidencia se ha referido, por ejemplo, al tema de la empresa Monómeros, concretamente al propio Juan Guaidó, y yo le pedí un comentario en los términos de lo que está planteado, que es una transición a la democracia en nuestro país, qué impacto puede tener esta elección. El gobierno, el presidente Duque, ha sido uno de los principales aliados justamente para alcanzar ese objetivo, tanto que apoyó y acompañó la denuncia contra los responsables de presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sin lugar a duda, Duque ha sido muy solidario con la causa democrática venezolana. Ha abierto las puertas de Colombia para la inmigración venezolana, ha establecido en los foros internacionales posiciones muy claras a favor de la reafirmación del modelo democrático. Eso es innegable y eso es histórico. Ahora bien, también es cierto que desde la perspectiva de un posible triunfo de Petro y otros candidatos presidenciales han señalado que se restablecerán relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero para llevar adelante una relación diplomática hace falta dos. Para bailar el tango hace falta dos. No basta con que Petro señale que quiere tener relaciones diplomáticas, sino que la administración de Maduro acepte una relación con Colombia en donde la diplomacia colombiana fijará los criterios. Petro ha sido muy crítico. Es verdad que ha hablado de abrir relaciones diplomáticas con Venezuela y no sé si táctica o estratégicamente ha sido muy duro en condenar la situación de la violación de derechos humanos, en condenar la situación del modelo de desarrollo de Venezuela. Ha sido muy crítico en cuanto a la situación interna. Vamos a ver si eso se da o no se da si es electo presidente, pero aún así se trata de una administración que no acepta, me refiero a la administración de Maduro, no acepta sino incondicionalidades. Entonces, la imagen de un Petro defendiendo la situación de Colombia en la frontera, que es algo sumamente grave, por la presencia de las guerrillas, por la presencia criminal y que tiene que ser atacada para Petro desde la perspectiva colombiana. Y la reacción que pudiera tener la administración de Maduro. Recuerden que rompió relaciones diplomáticas colombo-venezolanas, no fue precisamente Maduro el que rompió las relaciones por esa incondicionalidad que exige. Claro, con Petro hay la interrogante.
¿El Foro de San Pablo va a lograr imponer en el criterio del estilo Rafael Correa o lo que fue Kirchner en su primer gobierno? No sabemos. Pero lo que quiero decir es que el modelo del socialismo del siglo XXI ha colapsado, a pesar de que hay viudos y viudas del socialismo del siglo XXI que tratan de imponerlo. Petro tiene, como te decía, no es solo Petro. Petro, de llegar a ser presidente, va a tener que ver la posición de los empresarios, la posición de un parlamento fragmentado, la posición de la opinión pública colombiana y la necesidad de aliados internacionales que permitan que Colombia salga de la crisis económica. Me refiero a los Estados Unidos. No creo que Petro, a pesar de su inclinación de izquierda, vaya a cambiar radicalmente el elemento de la necesidad de trabajar para Colombia, no para Venezuela. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a lo que comentábamos con nuestro invitado anterior, a las afinidades y diferencias también. Insisto, está la posibilidad de que se imponga en segunda vuelta cualquiera de los dos candidatos que le siguen, según las encuestas, a Gustavo Petro. Digamos, tendremos el escenario más claro a partir del domingo. Quisiera conocer su opinión acerca de esa posibilidad, sobre todo lo que ha dicho Fico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, del equipo por Colombia, quien abiertamente ha dicho que no está dispuesto a reconocer el régimen de Nicolás Maduro, aunque sí ha abierto la posibilidad de reabrir la frontera. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que va a ocurrir este domingo en Colombia, el impacto que va a tener para Venezuela. Recordar, y lo subrayamos, que 1/3 de la población que ha huido de nuestro país reside ahora mismo en territorio colombiano, según cifras de migración. Estamos hablando de más de 6 millones de seres humanos, de personas. Bueno, más de 2 millones están ahora mismo en Colombia, más de 2 millones de venezolanos. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá. Además compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera, ambos países. Yo le dejaba una inquietud, porque de los 3 candidatos que aparentemente digamos, lideran las encuestas, ya tendremos el programa más claro después del domingo. Solo uno ha dicho que no está dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas ni reconocer el régimen de Nicolás Maduro, y es Fico Gutiérrez, el equipo por Colombia, exalcalde de Medellín. Yo le pediría un comentario acerca de la posibilidad de que pase a segunda vuelta o incluso pueda vencer en esta elección. Estamos hablando de entre 10 y 15% de indecisos, que todo parece indicar van a tener un papel fundamental en esta elección. Le pedí un comentario, y no quiero dejar por fuera el tema del reconocimiento al régimen de Maduro. Sin ir más lejos, compartíamos con la audiencia que Estados Unidos confirmó ayer que no va a invitar a Maduro a la Cumbre de las Américas porque es que no lo reconoce como gobierno soberano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, sin lugar a dudas el tema Venezuela va a gravitar de una manera importantísima para la segunda vuelta, que es lo más probable que ocurra.
Y allí ciertamente el tema Venezuela va a ser muy significativo y por eso es que hay matices distintos entre los tres candidatos. Entre un Petro que dice que va a establecer las relaciones, un Fico que dice que no las va a restablecer y un Rodolfo Hernández que dice que no las va a establecer, pero va a establecer mecanismos, todo va a depender del resultado y de esa participación colombiana y si efectivamente los colombianos van a seguir un modelo en donde no tomen en cuenta la enorme dificultad que han tenido debido a la presencia venezolana. Tú hablabas de los 2 millones de venezolanos, pero eso hay que sumarle a todos los otros venezolanos que pasan por la frontera colombiana para ir a Perú, para ir al Ecuador, para ir a Chile. Entonces, a esos 2 millones de venezolanos que están en Colombia, hay que sumarle toda la serie de venezolanos que votan con los pies para irse al resto de América del Sur a través de Colombia, lo que hace una situación muy grave. Y eso influye el ánimo de los colombianos en una o en otra forma. Y el otro es el de las relaciones con la interdependencia en algunas regiones fronterizas de Colombia y de Venezuela hace que hay un tercer estado que es el que vive precisamente de esa dinámica de tú tienes venezolanos de San Antonio que tienen parientes en Cúcuta, tú tienes en las regiones fronterizas una relación natural muy distinta a la percepción en Caracas o en Bogotá. Y eso influye terriblemente en lo que va a ser la significación de la defensa de la diplomacia colombiana. De manera que yo creo que con relaciones o sin relaciones, el gran problema va a ser si efectivamente la administración de Maduro va a dar una respuesta a las necesarias búsquedas de solución pacífica de las relaciones. Por ejemplo, búsqueda de la presencia guerrillera en el territorio venezolano, que los colombianos, sea quien gane, va a tener que enfrentarlo. Búsqueda de la solución de los 2 millones de venezolanos que están en Colombia. Búsqueda de cómo el vincular de nuevo económicamente esos dos estados. Y esa falta de ¿cómo te diría yo? De reacción que el régimen exige incondicionalidades, no le va a permitir ni a Petro, ni a Fico, ni a cualquiera de los candidatos que pueda surgir, eventualmente Rodolfo Hernández, el que haya una normalización en donde Colombia defiende los intereses de Colombia como es natural y no los intereses de la administración de Maduro. Sobre el tema de la cumbre de las Américas. Que la pelota, para resumir, la pelota va a estar del lado venezolano para mejorar o no las relaciones con Colombia y no el tener o no relaciones. Por fuera el tema de la cumbre de las Américas, nos quedan pocos minutitos, porque el tema de reconocimiento al final tiene un valor de cara a alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país. Estados Unidos acaba de confirmar que no va a invitar a Maduro a la cumbre, no lo reconoce como gobierno soberano. Quisiera su comentario y lo uno a lo que puede ocurrir a partir de esta elección en Colombia. Lo escuchamos. Sí, comenzaría señalando que efectivamente ha llegado un momento en donde es necesario una nueva arquitectura de integración hemisférica. La guerra en Ucrania, las pandemias, exigen de nuevo retomar las grandes líneas de integración hemisférica. El no estar a Cuba, Venezuela y a Nicaragua es evidente. Lo que han hecho en todas las otras cumbres de las Américas es ir para organizar la anticumbre. Entonces insisten en ser invitados, pero no van allá a forjar la integración hemisférica, sino van allá a destruir la integración hemisférica. Hemos visto cómo Cuba ha atacado a la OEA, hemos visto cómo Venezuela ha atacado el Pacto Andino, hemos visto cómo una acción va en contra de la integración hemisférica. Y lo que la Cumbre de las Américas está buscando es el cumplimiento de instituciones como la Carta Democrática Interamericana. Entonces, ¿para qué vas a invitar a alguien que no cree en la integración latinoamericana cuando las Cumbres de las Américas lo que busca es, dentro de un pluralismo, dentro de las diferencias, poder crear? Y ahí van presidentes de izquierda. Boric ha confirmado que va a ir. Hay presidentes de izquierda que han señalado de izquierda, de derecha, de centro, porque en definitiva la unidad hemisférica es la unidad en la diversidad, sobre todo en momentos de guerra como este que estamos viviendo por la crisis en Ucrania. De manera que yo creo que el hecho de excluir, que no creen, el hecho de desestabilizar, en las reuniones cumbres anteriores han opacado cualquier tentativa de desarrollo económico, social y político. Bueno, que se reúnan como lo están haciendo en ALBA,
Ninguno de los países democráticos está insistiendo en ir. Ellos tienen todo el derecho a reunirse en algo en Cuba, pero para entrar a formar parte de una relación de países que creen en la democracia, ¿para qué insisten si no creen en ella? Bueno, que se reúnan en el ALBA. Yo estoy totalmente de acuerdo en que estamos viviendo entonces un momento crucial de cómo relanzar los principios y valores de la democracia en el continente, y para eso es la Cumbre de las Américas, independientemente de presidentes de izquierda, de centro derecha, cómo fortalecer las relaciones económicas en momentos muy críticos, cómo establecer la lucha en contra de la pobreza a través de un desarrollo sostenible, un poco regresar a la época de Kennedy, la Alianza para el Progreso. De eso se trata la Cumbre de las Américas, y un país anfitrión como Estados Unidos no puede invitar allí a los que quieren destruir la integración hemisférica. Embajador Milos Acalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias. Lo hacemos a nombre de Heaven Stars de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.